Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de un programa que todos conocéis ya, pero que ha sacado su versión Pro al mercado. Como siempre, dar las gracias de corazón a mis Patreons. Somos poquitos, pero la verdad es que hemos hecho un grupito súper chulo y nos lo pasamos muy bien. Yo ya sabéis que trabajo con Chitubox y con Litchi. Para algunas cosas considero que es muchísimo mejor Chitubox y para otras pues me gustaba mucho más Litchi. Pero al final acababa trabajando siempre con Chitubox. Pero un día, igual que pasó con los de Litchi, los de Chitubox se pusieron en contacto conmigo y me ofrecieron un código de descuento para mis seguidores, que os lo dejo por aquí abajo en comentarios, para que pudieran disfrutar de la versión Pro. Con los primeros que compartí el tema de Chitubox Pro fue con mis Patreons y me preguntaron, bueno, la típica pregunta, ¿no? ¿Pero realmente vale la pena? Bueno, a ver, si vosotros solo ponéis soportes y no hacéis nada más, pues realmente no vale la pena gastarse el dinero que vale la licencia de Chitubox Pro para un año. Pero si en cambio sois como yo, que usáis diferentes programas para poder hacer cositas, por ejemplo, arreglar el modelo, poder medir ese modelo, separarlo por piezas. Si por ejemplo en una misma placa de impresión yo quiero imprimir diferentes modelos con diferentes parámetros de impresión por alturas de capa diferente y demás, ahora lo puedo hacer. La licencia es más cara que la de Litchi, pero realmente actualmente nos ofrece más opciones que el Litchi Pro. Quizás hasta el punto de pagar lo que vale, pues depende de vosotros. Debo decir que para aprovechar al máximo Chitubox Pro, muchas de las impresoras que hay actualmente en el mercado se deben actualizar. Por ejemplo, la Saturn la he tenido que actualizar para poder utilizar Chitubox Pro. Ya no para utilizar el programa en sí, sino para que a la hora de imprimir la impresora sea capaz de reconocer las nuevas configuraciones que nos ofrece el programa. Pero la verdad es que a mí personalmente, que yo trabajo con 3 programas a la vez cuando tengo que preparar archivos personalizados, ya no hablo de coger un archivo e imprimirlo directamente, sino cuando me hacen encargos de, mira, úneme esta pieza con esta, quiero esto a esta escala, quiero que me hagas esto, cuando son cosas tan concretas normalmente uso 3 programas diferentes. Y la verdad es que ahora con Chitubox Pro, solo con Chitubox Pro ya voy a poder trabajar todo lo que necesito. Ya haré vídeos más concretos de cada una de las opciones. Ahora simplemente os hago un vídeo de introducción para que veáis las cosas que trae nuevas. No me voy a enrollar más, os dejo con el vídeo para que podáis ver cuáles son las novedades de Chitubox Pro. Vamos a abrir Chitubox Pro. Y de entrada nos aparece esta ventana que nos permite abrir un archivo, añadir una nueva impresora o comprar y activar una licencia. También podemos configurar los parámetros de impresión desde aquí, o si no, hacerlo desde el propio programa. Como vemos de entrada ya, visualmente cambia un poquito el aspecto de Chitubox Pro respecto al Chitubox normal. Aunque esta zona de aquí y la zona de las vistas es más o menos similar, vemos como nos ha aparecido un menú aquí arriba con diferentes pestañas, cada una de ellas con sus diferentes opciones. Y aparte tenemos 2 paneles, el panel de archivo y el panel de perfil de impresión. En el panel de archivos donde iremos viendo los diferentes archivos STL que vayamos abriendo para trabajar en nuestra placa de impresión, y en el bloque de perfiles de impresión podemos configurar diferentes perfiles de impresión. Ya os he dicho en otros vídeos que yo soy partidaria de tener diferentes perfiles de impresión en función de lo que vayamos a imprimir. No es lo mismo imprimir un busto con resina transparente que imprimir una figura de 35 milímetros con resina opaca. Los parámetros de exposición, velocidad y demás no van a ser los mismos. Entonces es recomendable tener un perfil de impresión para cada tipo de pieza que vayáis a imprimir. Para ver las diferentes opciones que tenemos vamos a añadir un modelo. Había elegido un guerrero bastante complejo con muchos detalles y demás, pero para según qué funciones de Chitubox se ralentizaba muchísimo para hacer un vídeo de demostración. De entrada de Bosco Chitubox nos muestra un mensaje en el cual nos indica si ese modelo tiene errores, en este caso tiene errores, y nos dice si queremos repararlo de manera automática. Como es una función que ya hablaré de ella en vídeos posteriores, lo que voy a hacer ahora es simplemente cancelar y enseñaros otras cosas. Como vemos, aquí ya nos ha aparecido nuestro archivo STL. Actualmente, aunque lo vemos, no está seleccionado. Cuando lo seleccionemos, le daremos a esta pestañita de aquí y veremos que se nos va a iluminar en color azul. Este color, desde Chitubox Pro, lo podéis cambiar. Podéis o bien elegirlo desde aquí, el color que más os guste o que os sea más agradable a la vista, o podéis decidir darle a este botón y que sea Chitubox el que os sugiera diferentes colores. El tema colores va al gusto, habrá gente que le parecerá mejor un color u otro para trabajar, sobre todo para el tema del agotamiento visual, entonces eso ya cada uno que elija el que más le guste. Yo voy a dejar este para el vídeo porque me parece muy vistoso y vamos a ver qué opciones tenemos aquí arriba. Por otro lado podemos mostrar las medidas totales de este modelo. Podemos activarlo o desactivarlo. Y también tenemos el botón de eliminar. Vigilar con este botón de aquí o con el botón borrar del teclado
porque en el momento en el que le demos a este botón vamos a eliminar el modelo y no lo vamos a poder recuperar ni con la opción deshacer. Entonces vigilad mucho con esto, sobre todo cuando ya tengáis los soportes puestos. Voy a hacer una copia del modelo porque me va a servir para explicar otras cosas. Como veis, tengo el primer modelo que he elegido, que es este de la izquierda, que está iluminado en verde cuando lo selecciono, y este de la derecha, que se ilumina en el azul típico de Chitubox cuando lo tengo seleccionado. Voy a seleccionar los dos para que veáis la diferencia. Bien, con estos dos vamos a empezar a hablar de un poquito de las diferencias entre Chitubox normal y Chitubox Pro. De entrada nos aparecen estos dos botones de aquí de fusionar exportación. ¿Qué hacen estos botones? Bueno, pues el primero de ellos lo que nos hace es exportar estos dos archivos en un solo STL, pero que en el momento que lo volvamos a abrir, estos dos archivos no los vamos a poder separar. Me explico. Si yo ahora guardo esto como un archivo STL, vamos a hacer una prueba. Si yo le doy a fusionar exportación con estos dos elementos seleccionados y elijo guardarlo, por ejemplo en escritorio, y pongo fusionar exportación y le damos a guardar, vemos que ya está guardado. Vamos a abrir este archivo que hemos creado con el Chitubox normal a ver qué ha pasado. Como vemos, los dos STLs están unidos en un mismo STL. ¿Veis que ya no están los dos diferenciados? Nos ha exportado esos dos archivos STL en uno mismo y ahora mismo no los podemos separar. ¿De acuerdo? Son elementos que van unidos. Si muevo uno, se mueve el otro. ¿Veis que aquí solo nos aparece uno? En cambio, vamos a ver qué pasa si usamos el otro botón de exportar. En cambio, si elegimos este botón de aquí, nos va a crear un STL independiente para cada uno de ellos. Si nos fijamos, ahora lo que ha hecho es guardar un STL para cada uno de los elementos que tenemos. Esto está muy bien cuando trabajamos una placa de impresión con muchos elementos y los queremos guardar de manera independiente. Con el Chitubox gratuito tenemos la opción de elegir o todos los modelos o los que están seleccionados para ir exportando a STL. Creo que es una manera bastante rápida de poder conseguir el guardado automático de cada uno de los STLs que tenemos en la placa de impresión. A mí personalmente me parece bastante interesante. Vamos a la pestañita Preparar. Desde aquí tenemos un par de opciones bastante interesantes que no nos ofrece Chitubox normal y que en Chitubox Pro sí que tenemos. De entrada tenemos separar modelo. Esta opción es como la que os comenté de poder unir diferentes STLs. Es una opción que no va a funcionar con todos los archivos que hay en el mercado. Habrá algunos que va a permitir separar el modelo en piezas, pero habrá modelos con los que no va a funcionar. Eso dependerá de cómo lo haya creado el diseñador. Por otro lado, tenemos el añadir etiqueta. Esta opción me parece muy interesante y ahora la veréis, y es que nos permite añadir en 3D un texto o una imagen a nuestro modelo que tengamos aquí. Por ejemplo, voy a dejar seleccionado este de aquí, el verde, y vamos a añadir etiqueta. Si queremos añadir una imagen, la tenemos que arrastrar a esta zona de trabajo, ¿vale? La seleccionaríamos de la carpeta donde la tuviéramos y arrastraríamos hasta aquí. Si la arrastramos aquí no la suelta, la tenemos que arrastrar hasta aquí. La soltamos y se nos añadiría en esta zona de trabajo. En cambio, si lo que queremos es hacer un texto, tenemos que hacer doble clic. El bocadillo que se nos abre tiene una medida en función del tamaño de fuente que hayamos elegido. Yo en mi caso ahora aquí tengo puesto 10, pero podríais poner el formato que quisierais. Podéis elegir el tipo de fuente, si la queréis en negrita o en cursiva, y también la profundidad que queréis. En mi caso lo tengo puesto a 0,8 milímetros, pero podríamos ponerle, pues mira, 2 milímetros. Y debéis elegir si queréis que el 3D sea hacia afuera, en relieve hacia afuera, o sea un grabado hacia adentro. Yo para hacerlo más visual ahora os voy a enseñar cómo es hacia afuera. Entonces, en el texto que teníamos aquí voy a poner, por ejemplo, Lady. Hacemos doble clic en el bocadillo y nos venimos aquí. Y como veis, ya aparece el texto. Por ejemplo, imaginaros que se lo pongo aquí. Y ahora vamos a mirar. ¿Veis que está el texto ya en 3D? Bueno, porque le he dado 2 milímetros de relieve. Y por eso queda tan feo y tan exagerado. Eso es cuestión de que lo calibréis vosotros. Entonces cerraríamos y lo tendríamos aquí. Cuidado porque es un elemento que queda integrado a este STL, no lo vais a poder editar una vez puesto, ¿vale? Lo que sí que podéis hacer es deshacer. Otra de las cosas que podéis hacer es restar objetos uno de otro. Por ejemplo, imaginaros que yo por aquí tuviera una esfera y la pongo encima de este astronauta y le resto la esfera al astronauta. Pues entonces quedaría como un mordisquito aquí. Vamos a probar con este mismo. Lo voy a rotar y lo voy a mover.
y lo voy a poner tal que así, por ejemplo. Usaríamos la opción operación booleana, ¿vale? Le daríamos y aquí podemos elegir las diferentes opciones. Ya se nos muestra muy visual, no es muy complicado. Nosotros tenemos que este astronauta de aquí es el verde y este es el amarillo. Y aquí nos aparecen las operaciones que podemos hacer. Podemos hacer A más B, es decir, unir este con este de aquí. Podemos hacer A menos B, es decir, que yo, este astronauta de aquí, se lo resto a este de aquí. O simplemente quedarme con la zona de unión de ellos dos. Imaginaros que solo quiero la zona que toca el amarillo con el verde, ¿de acuerdo? O la zona que penetra en uno de los dos, ¿vale? Ya lo tenéis aquí perfectamente explicado. Por ejemplo, yo voy a elegir este de aquí, que es el que os he dicho, que quiero que el amarillo se me coma un trozo del verde. Como siempre tenéis la opción de mantener el original. Yo es una cosa que, como sabéis, recomiendo, pero bueno, se depende de vosotros ya. Le damos a aplicar y nos está indicando que está haciendo la operación booleana. Y vamos a apartar los originales un momentito. Y como vemos aquí, nos ha creado el A menos B. ¿Veis que ha sido el astronauta que había aquí inclinado, se ha comido el que está aquí vertical? Vamos a seguir con algunas de las operaciones extra que nos ofrece Chitubox Pro. Vamos a ir a la pestañita reparar. Y esto es lo que os comentaba. Desde aquí podéis reparar el objeto por si tiene errores, simplemente tendríais que darle a detectar. Y aquí nos va a aparecer el tipo de error que deberíamos corregir. Podemos hacer una reparación básica o avanzada. Normalmente con la reparación básica ya es suficiente, pero bueno, le dais a la reparación avanzada, va a tardar un poquito más, pero ya os va a arreglar los problemas, no tenéis que hacerlo vosotros. Pero aún así, si quisierais hacerlo vosotros, imaginaros que aquí os aparece que tenéis un agujero, pues podríais ir aquí y cerrar los agujeros, o cerrar todos los agujeros que tenga. O simplemente eliminar capas o triángulos que estén repetidos, ¿de acuerdo? Que es un error muy común también en modelado 3D. Antes de hablar de los soportes, lo que voy a hacer es rotar una de las piezas y seleccionar las dos para ir a la pestañita de soportes. Bueno, de entrada, cuando abrimos la pestañita de soportes, una de las cosas que llama más la atención es esta ventanita de aquí, que nos hace como una previsualización de los soportes que estamos poniendo. Y aparte tenemos estas ventanitas pequeñitas de aquí que nos muestran, son diferentes tipos de soportes que podemos usar. Soportes en árbol, podemos hacer ramificaciones, podemos hacer soportes súper pequeñitos, podemos hacer uniones entre el punto A y el punto B, es decir, ponme un soporte de aquí a aquí sin tener que poner uno y después moverlo. Bueno, no sé, me parece súper interesante. Realmente creo que el tema de soportes de Chitubox Pro es un gran avance. Igualmente ya lo veremos mejor en otro vídeo. Para poder hablar del tema de los soportes así un poquito por encima, voy a usar soportes automáticos para que veáis a lo que me refiero. Y como veis ya de entrada, Chitubox nos está creando soportes en árbol de manera automática. Ya no tenemos que hacerlos nosotros si no queremos, sino que simplemente nos los hace él ya desde cero. Otra cosa que quería enseñaros es cómo funciona esta ventanita de aquí. Si voy al botón editar y me voy por ejemplo a este soporte de aquí y lo selecciono, y yo clico por ejemplo en la punta, ¿veis que se me ha iluminado esta zona de aquí del soporte? ¿Por qué? Porque me está indicando, en este menú de aquí al lado, me está indicando la profundidad de contacto de este soporte, que en este caso es 0,40, y en este esquema de aquí de la derecha me está indicando el diámetro superior, que es 0,4, el inferior, que es 1,2, y la longitud de conexión, que es los 2 milímetros que aparecen aquí. ¿Qué puedo hacer yo con esta ventanita? Pues si tengo seleccionada esta punta de soporte, puedo cambiar todos los parámetros que estén iluminados en verde. Por ejemplo, puedo cambiar el diámetro inferior y lo vamos a ver. ¿Veis cómo yo lo estoy reduciendo aquí? Se me reduce en estos esquemas y se me reduce en el modelo. Pues creo que esto es súper útil porque vemos exactamente lo que estamos tocando. Ya no es tocarlo desde aquí, sino que al hacerlo desde aquí tenemos una representación directa y un esquema que nos hace mucho más visual lo que estamos tocando, porque a veces pasaba que había gente que empezaba a tocar parámetros por aquí y decía que no se les aplicaba o que no veían ningún cambio, y es porque igual no estaban tocando el parámetro que tocaba. En cuanto a tema de soportes medios, gruesos y finitos, pues lo elegimos desde este desplegable de aquí. Otra de las novedades es el tema de la balsa. La balsa en el caso de Chitubox Pro nos permite configurarla de diferentes modos. Aparte del patín o de no poner ninguna, podemos elegir cuadrículas y ahora lo vamos a ver. En el momento que nosotros hacemos un cambio aquí, se aplica directamente. Y ahora voy a cambiarlo por otro, por ejemplo este de aquí, y veis que ahora, me voy a acercar un poquito más porque igual no se ve. Ahora son agujeritos de hexágonos.
y aquí son cuadraditos. Y si no, tenemos la opción de unión entre bases de soportes. ¿Veis que no nos aparece el cuadradito debajo del soporte, sino que nos aparecen como estos bloques de unión? Bueno, pues esta es una manera muy interesante de ahorrar resina también. La verdad es que si el modelo no es muy grande, este tipo de soportes van muy bien. Otra cosa que encuentro muy interesante, lo que no sé hasta qué punto lo voy a llegar a usar yo a nivel personal, es el tema del soporte simétrico. Ahora veréis cómo funciona. Voy a eliminar este modelo de aquí, por ejemplo, me voy a quedar con este y nos vamos a ir a soporte. Y lo que voy a hacer es darle a soporte simétrico. Esto lo que hace es detectar la simetría del modelo que estamos usando y va a aplicar soportes a manera espejo a lado y lado del modelo. Ahora lo veréis. Nos crea un plano, ¿de acuerdo? Porque detecta que este lado de aquí es simétrico a este de aquí, y si os fijáis, cuando yo voy poniendo soportes me aparecen en el otro lado de manera simétrica. Vamos a dar la vuelta. ¿Veis cómo yo he puesto estos soportes y nos aparece a los dos lados por igual? Comento que no sé hasta qué punto yo voy a usar esto, la mayoría de la gente lo va a usar porque es muy difícil acabar imprimiendo o preparando archivos que sean totalmente simétricos. Y aquí al lado, en la pestañita soportes, nos aparece este menú de aquí, que también está muy bien, y es que nos permite poner soportes en el área seleccionada. Por ejemplo, imaginaros, voy a darle la vuelta un poquito al monigote este. Esta ventanita la podéis apartar si queréis, si la queréis poner aquí, por ejemplo, donde os vaya mejor, ¿eh? Eso ya al gusto. Voy a mover esto, como decía. Imaginaos que yo tengo esto así y me voy a soportes y me voy a rectángulo. Ponme un soporte aquí y hago doble clic. Cuando veis que hay toda una zona de puntitos, en el momento a que yo le dé a dar a plataforma, me va a poner soportes solo en esa zona que he seleccionado, ¿de acuerdo? Imaginaros, por lo que sea, que vosotros queréis que de manera automática os pongo soportes en una zona, pero el resto lo queréis hacer de manera manual. Pues es una manera muy útil de coger y seleccionar la zona que queréis que se haga con soportes automáticos y el resto hacerlo con manual. Otra de las herramientas que encuentro que es muy chula también y bastante útil es el tema de medir distancias. Estamos acostumbrados a ver que para escalar una figura, como ya os enseñaré en unos vídeos que voy a colgar, tenemos que poner una regla aquí al lado en formato STL y medir la pieza y escalarla en función de esa regla. Pero a veces queremos saber lo que mide. Imaginaos que a este astronauta le queremos poner aquí delante un escudo, pero no sabemos cuánto mide esto de aquí. Bueno, pues por ejemplo tenemos esta opción de medir distancia que nos permite medir exactamente la distancia que hay de un punto a otro en este modelo. Entonces diríamos, mira, necesito un escudo que haga mínimo 20 milímetros para poder tapar esta letra de aquí. Pues buscaríamos un archivo, lo escalaríamos a esta medida y lo pondríamos. Estas opciones que os enseñaré serían las más destacables, pero aparte tenemos otras opciones como por ejemplo poder cortar por un plano. Vamos a apartar esto aquí y decimos, mira, queremos cortar esta figura por este plano o por este de aquí o por este de aquí, ¿vale? Y subiríamos los planos. Esto no sé si habéis usado el 3D Builder, pero tiene esta opción, o el Mesh Mixer, ¿vale? Podríamos cortar el modelo por donde nos interese. Bueno, ya habéis visto lo que trae de nuevo, lo he hecho muy por encima, el vídeo es muy cortito, la verdad es que se puede profundizar mucho más, pero hay algunas chucherías que están muy bien, como el tema del texto en 3D para poder añadir a las miniaturas, no sé, me parece súper chulo. Como siempre, muchísimas gracias por haber visto el vídeo, nos vemos en el próximo.